Las funciones no endocrinas, básicamente, que cumple el hipotálamo, es regular el apetito y patrones alimentarios, regular la temperatura, la regulación del ciclo sueño-vigilia, la memoria y el comportamiento, la sed, la función del sistema autonómico. Y dentro de las funciones endocrinas, como sabemos, son las zonas donde se van a liberar las hormonas hipotalámicas hacia el estímulo de la adenohipófisis. A mencionar la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la hormona liberadora de gonadotrofinas. Pero hay dos inhibitoras, que son la somatostatina, que inhibe a la hormona de crecimiento, y la dopamina, que va a inhibir a la prolactina. Además, está la oxitocina y vasopresina u hormona antidiurética. La oxitocina, básicamente con efecto a nivel de la musculatura lisa, y la vasopresina, básicamente con efecto a nivel del tercio distal del túbulo contorneado distal y el túbulo colector a nivel del nefrón en los riñones. Es ahí donde la hormona antidiurética va a ejercer efecto y, como su nombre indica, evita la pérdida de agua. Entonces, esta es la región del hipotálamo, como vemos en este esquema, a nivel del cerebro medio. Está en estrecha relación con la hipófisis. Esta es la parte anterior, la parte posterior, la parte superior e inferior. La parte anterior, ¿sí? 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 ¿No se ve? ¿Ahora? Ok. Entonces, decíamos que el hipotálamo es esta región. Si nosotros nos ubicamos anatómicamente en la parte superior, anterior, posterior e inferior, hacia la parte media se encuentra el hipotálamo. Acá está el cuerpo calloso, acá está el fornix, acá está la comisura blanca anterior, acá tenemos el infundíbulo, la hipófisis anterior y posterior, acá tenemos el tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, acá tenemos la zona del clivus, y acá el seno esfenoidal. Y encontramos acá, hacia la parte posterior, acá tenemos el cerebelo, acá estamos los ventrículos laterales, el agujero de Monro, el tercer ventrículo, el agujero de, mm, el agujero de Silvio y el cuarto ventrículo. Entonces, anatómicamente, el hipotálamo está en esta región, y este hipotálamo tiene estrecha relación con la hipófisis. ¿Se puede ver la diapositiva ahora? Hola, ¿se puede ver la diapositiva? Algo está pasando, entonces no estamos... A ver, de nuevo, voy a salir de la transmisión. Pero ahí sí se ve, ¿no es cierto? Hipotálamo, donde hay un esquema, ¿no? Ahora se ve. Manifestaciones Solo clínicas se ve. la diapositiva 7, profesor. ¿En esa está? No. Estoy en la diapositiva donde hay un esquema que va desde el estímulo interno o externo al sistema nervioso. Sí, Luego viene la diapositiva de tumores y manifestaciones clínicas. ¿Se ve? sí, profesor, ese es el esquema. O sea, se ve. Ahora se ve la otra diapositiva. Sí, profesor, está en el esquema. No. Ya pasé el esquema, no está pasando ¿Ya pasó el entonces. esquema? Ah, no, entonces no. A ver, voy a salir. Sí, como que se ha quedado en el esquema. A ver. Ahora, ¿en qué estábamos? En el esquema, en el gráfico del hipotálamo. Sí, profesor. Ya. Ahora ven el cambio. Sí, ahora sí se ve el esquema. Cambió. Ahora. Ah, sí, el de tumores. Ya, cambió entonces. Ok, entonces estamos acá. Entonces, en el hipotálamo hay una relación estrecha con los núcleos,
corticales y subcorticales, ¿no? Les decía que el hipotálamo tiene un conglomerado de células que forman los núcleos hipotalámicos. Entonces, un estímulo externo e interno en el sistema nervioso central puede inducir a la liberación de un neurotransmisor a partir de estas neuronas del hipotálamo, y estas, a través del sistema portohipofisiario, de la primera rama del sistema portohipofisiario, afectar a la adenohipófisis. Estas neuronas del hipotálamo generan estas hormonas: la hormona liberadora de gonadotrofina, la hormona inhibitora no, perdón, de la hormona de crecimiento, la hormona liberadora tirotrópica, la hormona liberadora corticotropa, la norepinefrina, la prolactina, la hormona liberadora de gonadotrofinas y la inhibitora. Entonces, en la hipófisis anterior son estimuladas ciertas células que van a producir, por ejemplo, hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides, o a partir de una gran molécula, la propia melanocorticotropina, se puede producir pequeñas moléculas que son de actividad hormonal, como la hormona adrenocorticotropa o la beta-lipotropina, ¿no? O las endorfinas o la hormona estimulante de melanocitos. En cambio, también se puede producir la prolactina, que es la única hormona que se regula inhibitoriamente, predominantemente, o las hormonas gonadales, la LH y la FSH. Entonces, estas ya tienen actividad sobre células blanco y en órganos blancos. Entonces, los tumores tienen manifestaciones clínicas. Generalmente son tumores que se forman en el tiempo, son de crecimiento lento y usualmente tienen que alcanzar gran tamaño para producir sintomatología. Si no, pueden coexistir sin sintomatología alguna, pero cuando ocurre ya sintomatología, esta es consecuencia de un crecimiento grande del tumor. Puede generar el bloqueo, por ejemplo, del sistema de las cisternas, puede generar también un bloqueo de los ventrículos laterales, del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo, o de los conductos que comunican. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un bloqueo del conducto de Silvio o un bloqueo, por ejemplo, del conducto de Monro, se genera una retención del líquido cefalorraquídeo en estos ventrículos, y eso va a generar un aumento de volumen de esta zona ventricular con desplazamiento de parénquima cerebral hacia las paredes del cráneo, lo que se conoce como hidrocefalia por compromiso del tercer ventrículo, o una disfunción hipotalámica endocrina y no endocrina, un hipopituitarismo parcial o total, incluso cuando el compromiso es más cortical, puede llevar a la demencia, ¿no? O a trastornos. También puede estar presente como consecuencia de esos cambios. Los tumores, como dijimos, son de crecimiento rápido, pero en procesos agudos y los que son de crecimiento rápido, de crecimiento agudo, mejor dicho, me corrijo, los tumores frecuentemente son de tamaño y de crecimiento lento, de tamaño grande, desde pequeño hasta grande, de crecimiento lento. Pero hay procesos en los cuales estos tumores tienen crecimiento rápido, por lo tanto, su manifestación clínica van a ser a través de procesos agudos, como por ejemplo, llegan en estado de coma, hay alteraciones de la función autonómica, y eso va a generar daño paulatinamente que se va a concretar en el establecimiento ya de una patología endocrina, ¿no? Hay lesiones del hipotálamo anterior y hay lesiones del hipotálamo posterior, específicamente la neurohipófisis. Las del anterior nos dan, por ejemplo, estas patologías: el craneofaringioma, los gliomas del nervio óptico, los meningiomas, las enfermedades granulomatosas, los germinomas y los aneurismas de la carótida interna. Entendiendo que estos aneurismas no son sino dilataciones en ciertas regiones, sobre todo de bifurcación de la carótida. Recuerden que la carótida común, por el lado, siempre nacen por ambos lados, pero uno sale del tronco brachiocefálico y el otro directamente del callado de la aorta. Entonces, a partir de esta carótida común, hay bifurcación hacia una carótida interna y una carótida externa. En esas zonas de bifurcación
es donde ocurren dilataciones vasculares que se traducen en aneurismas, que suelen ser bastante peligrosos, sí, cuando estas en algún momento se terminan de romper, ¿no? O hay lisis de la membrana de estas dilataciones y pueden llevar a una hemorragia que incluso con condiciones fatales. Las lesiones del hipotálamo posterior de la neurohipófisis, básicamente gliomas, amartomas, ependimomas, germinomas, teratomas principalmente. Ahora, los craniofaringiomas, ¿qué son? Más o menos representan el 3 al 5% de todas las neoplasias intracraneales. La mayoría son supracelares y el 15% intracelares. Cuando digo supracelares me estoy refiriendo básicamente a la zona del tentorio, por encima del tentorio. Cuando digo frecuentemente quísticas y calcificadas, la mayoría se manifiesta en la infancia. Entonces, el 45% en mayores de 20 años y 20% en mayores de 40 años. La clínica básicamente es, como hay un crecimiento de una masa interna, el volumen dentro de la cavidad intracraneal aumenta y por lo tanto la presión interna aumenta, por lo tanto hay un desplazamiento del parénquima cerebral. Y esto se va a manifestar con una hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana clínicamente se puede manifestar con náuseas, vómitos, cefaleas, papiledema, ¿no? Hay trastornos visuales o hemianopsias por compromiso del quiasma óptico, sobre todo. Y recuerden, el quiasma óptico pasa por delante de la hipófisis y que una afectación del hipotálamo hacia la hipófisis puede comprometer estos elementos de la visión y por lo tanto generar trastornos visuales, ¿no? ¿Qué más puede haber? Hay baja estatura en el paciente, en adultos el 80% tendrá trastornos visuales, cefalea, deterioro mental, cambios de conducta, hipogonadismo e hiperprolactinemia, el 50%. Y en los menos frecuentes, o sea, aspectos menos frecuentes o en patologías menos frecuentes, como por ejemplo la diabetes insípida, la obesidad, el pampituitarismo. En la hipófisis, ¿qué tenemos en la hipófisis? Sabemos que de la hipófisis nacen las hormonas que ejercen efecto en las diferentes glándulas, llámese la parte ósea, las suprarrenales, la tiroides, los genitales, las mamas, a nivel del útero, a nivel de glándula mamaria o a nivel renal, ¿no? Lo que les decía, lo que tienen que recordar acá es la irrigación de la hipófisis. Entonces, entendiendo la irrigación podemos entender cómo se da esa relación desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis y hacia la neurohipófisis. Básicamente desde el sistema porta, ¿no? ¿Están viendo las diapositivas? ¿Están cambiando las diapositivas? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, entonces cuando vemos tumores de la hipófisis, vamos a ver que representan del 10 al 5% de los tumores intracraneanos. Los más representativos son microadenomas y los macroadenomas. Microadenomas caracterizados porque tienen un diámetro no mayor de 1 centímetro y los macroadenomas mayores de 1 centímetro. Y usualmente son diagnosticadas por estudios incidentales, ¿no? O sea, otros estudios que se solicitan. Pero clínicamente también pueden presentar defectos visuales, pueden presentar cefalea u otros defectos neurológicos, especialmente cuando la masa es mayor, por ejemplo, como el caso de los macroadenomas, que mide más de 1 centímetro. Y datos de producción hormonal en exceso, por ejemplo, hiperprolactinemia, el Cushing, la acromegalia, ¿no? El hipopituitarismo, debido a que hay una destrucción de la región hipotalámica hipoficiaria, del hipotálamo hipoficiario, la apoplejía pituitaria. Entonces, son tumores de la hipófisis, ¿no? También podemos hablar del prolactinoma, incluso caracterizarlos estos como micro y macroprolactinomas, los secretores de la hormona de crecimiento, los macroadenomas generalmente, los que generan la enfermedad de Cushing, por ejemplo, macroadenomas relacionados con la glándula suprarrenal, específicamente microadenomas que producen ACTH, que son muy pequeños y a veces no se detectan en la tomografía axial computarizada o tampoco en la resonancia magnética, debido al tamaño de cortes que se hacen, ¿no? Generalmente en la tomografía se hacen cortes de 3 milímetros a 5 milímetros, pero si el tumor es por debajo de 3 milímetros,
hemos dicho que el rango es un mayor de 1 milímetro, o sea, puede ser 2 hasta 3, o sea, si son 2 no se va a visualizar de acuerdo a los cortes que se hacen. Además, los adenomas cromatófobos, incidentalomas o células nulas, no producen hormonas. Representan el 30-40%, son los más frecuentes. Hay patologías raras, muy raras, las secretoras de TSH, por ejemplo, que son excepcionales, y los secretores de LH y FSH, que van a conducir a un hipogonadismo, problemas visuales y cefaleas, que también son raros. La acromegalia vinculada con la hormona de crecimiento es un exceso de presencia de la hormona de crecimiento. En el hipotálamo, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento está presente, es positiva. También está sometida a la somatostatina, que la va a inhibir, inhibe la producción de la hormona de crecimiento. El efecto de la hormona de crecimiento, periféricamente u orgánicamente, se va a dar a través de unas moléculas que se producen a nivel hepático, que se conocen como las somatomedinas. Las somatomedinas, en realidad, son moléculas intermediarias de la acción de la hormona de crecimiento. Por ejemplo, una somatomedina bien conocida es el factor de crecimiento semejante a la insulina, eh, que se produce en el hígado. Mayoría por estar relacionado por microadenomas hipoficiarios. Hay 40 casos por millón, o sea, son poquísimos. Es raro por aumento del factor liberador de la hormona de crecimiento, menos del 1%. Pero puede haber una producción ectópica de hormona de crecimiento, que si bien es cierto es raro, la posibilidad es que sí se puede presentar, lo cual puede ser dado, por ejemplo, con el carcinoma bronquial de células pequeñas, o el carcinoma medular de tiroides, o el carcinoides del intestino delgado, ¿no? Miren la característica morfológica que presenta o fenotípica que presenta una persona con acromegalia. A ver, ¿me esperan un segundito, chicos? ¿Me esperan un segundito? Listo, chicos, continuamos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha Sí, bien, chicos? profesor. Sí, Listo. profesor. ¿Está presentándose la diapositiva? Sí, sí, profesor. Ok. Entonces habíamos quedado en la acromegalia. La acromegalia es una presentación patológica de la producción excesiva de hormona de crecimiento y que en este caso, en las personas adultas, lo que va a generar es un crecimiento lateral, no longitudinal de la parte ósea. Sobre todo va a afectar a zonas periféricas, ¿no? Por ejemplo, la mandíbula inferior, por ejemplo, a los miembros
inferiores y superiores, sobre todo a nivel de los dedos, ¿no? El ensanchamiento de las falanges proximales, medias y distales, que van a hacer como que hubiera un engrosamiento de los dedos de la mano. Entonces, en estos pacientes va a haber síntomas que pueden variar en realidad de una persona a otra. Se puede presentar con fatiga y debilidad muscular. Hay en estos pacientes problemas de visión por crecimiento de zonas óseas. Hay cefaleas, incluso por osificación excesiva de la corteza del cráneo. Hay agrandamiento de la lengua, hay un dolor y movilidad en de la articulación limitada, hay manos y pies agrandados, hay aumento de tamaño de la región pectoral a nivel del tórax. A nivel de órganos internos también hay agrandamiento, porque el estímulo es a diferentes órganos sistémicamente. Puede haber agrandamiento al hígado, al corazón, a los riñones, al vaso, a otros órganos. También a nivel de la piel hay un aumento de grosor, se hace más aceitosa, engrosada, hay sudoración excesiva en todo el cuerpo, hay pequeñas excrescencias de tejido de la piel, hay manchas en la piel, desarrollan incluso una voz más ronca debido a cuerdas y senos vocales agrandados. Generalmente en las noches hay un ronquido debido a la obstrucción de la vía aérea superior. Por lo tanto, como no duermen adecuadamente, no descansan adecuadamente durante el día, se les ve cansados, fatigados. Hay en la mujer sobre todo, hay irregularidades en el ciclo menstrual, disfunción eréctil en los varones. Y eso es lo que vemos, mira, que hay un crecimiento de las manos. En la parte superior corresponde a las manos normales y en la parte profunda están los dedos de un paciente con acromegalia. Y miren el ensanchamiento que tienen los dedos en falanges proximal y distal, y en falange proximal media y distal, a nivel del segundo, tercer y cuarto dedo de la mano. A nivel del pie igual, tenemos un crecimiento, un ensanchamiento de los elementos óseos de los dedos. Miren acá también este dedo más alargado, más delgado y este más ancho. Y se le ve un crecimiento excesivo, incluso a nivel de la región dorsal del pie, a nivel de la región plantar del pie. Y este es un caso típico, ¿no? Este personaje, que si bien es cierto, muy pocos lo reconocen, sin embargo lo pueden reconocer por esta imagen. Él fue el personaje de estos dibujos animados tan famosos, que era la caracterización de un acromegálico, ¿no? Los dedos, la cara, chuec. ¿Quién no ha visto este personaje? Causas de hiperprolactinemia, básicamente fisiológicos, patológicos, idiopáticos y farmacológicos. Fisiológicos, embarazo, lactancia, estrés, estimulación del pezón, ingesta de alimentos. Medicamentos, aquellos que el paciente cumple con un tratamiento de medicación dopaminérgica, o sea, efectivamente a nivel de los receptores dopaminérgicos, como las fenotiacinas, las butirofenonas, las tioxaminas, la metoclopramida, que se usa bastante para lo que es un antiemético, ¿no? El sulpiride, por ejemplo, es otro medicamento. O agentes que depletan la dopamina, como la metildopa, la desertina o estrógenos y opiáceos. Hay pacientes con enfermedades crónicas que utilizan estrógenos, que utilizan opiáceos para manejo del dolor, que pueden generar hiperprolactinemia finalmente y producen secreción o acción de la dopamina, principalmente los neurolépticos o antipsicóticos, cuyos niveles raramente exceden a valores de 150 nanogramos por mililitro. Causas de hiperprolactinemia, básicamente cuando se activa el eje mamario, específicamente durante el embarazo o con estímulo mecánico de la succión del pezón. La condición fisiológica más común de hiperprolactinemia se presenta durante el embarazo. Entonces, las células lactotrópicas hipofisarias en consecuencia del estímulo estrogénico sobre todo, y la elevación de la prolactina comienza semanas después de la concepción, alcanzando su pico máximo en el momento del parto, que más o menos tiene una concentración de 600 nanomoles por mililitro. Causas fisiológicas de lactancia materna. Básicamente, las causas fisiológicas serían una, la lactancia materna, ¿no? La fase luteínica del ciclo menstrual, la hipoglicemia, el puerperio, el coito,
el ejercicio físico en exceso, sobre todo en las mujeres. Por eso que las mujeres de alta competencia tienen alteraciones en ciclo menstrual y tienen producción de hiperprolactinemia, ¿no? Ellas tienen alteraciones fisiológicas hormonales buen tiempo, las de alta competencia, ¿no? Hay estimulación, cuando hay estimulación del pezón, ya sea por succión del recién nacido o por otros mecanismos, puede generarse hiperprolactinemia. La fase no REM del sueño, cuando aquellos pacientes no duermen adecuadamente, o el estrés físico y psicológico. Entonces, la hiperprolactinemia se puede dar de diferente modo. Puede manifestarse como la acromegalia mismo puede dar hiperprolactinemia, puede haber una hiperprolactinemia idiopática o microprolactinemia, prolactinemia estimulada por fármacos y por prolactinomas como tumores que pueden generar eso. Regulación y acciones de la prolactina, básicamente el hipogonadismo hipogonadotrópico. La hiperprolactinemia suprime en realidad la secreción de hormona, de hormona liberadora de gonadotrofinas y así como de la LH y FSH con la consiguiente disminución de las concentraciones de sangre de progesterona, estradiol en la mujer y del testosterona en el varón. ¿Qué enfermedades están asociadas a la hiperprolactinemia? Básicamente están los tumores pituitarios. ¿Cuáles son? Los prolactinomas, los adenomas productores, por ejemplo, de la hormona de crecimiento y la prolactina, adenomas secretores de la hormona adenocorticotropa y la prolactina, adenomas cromófobos no funcionantes, y la enfermedad hipotalámica y del pedículo hipoficiario en relación con enfermedades como la enfermedad granulomatosa, ¿no? La sarcoidosis, por ejemplo, o el craneofaringiomas u otros tumores, irradiación craneana, sección del pedículo, silla vacía, anormalidades vasculares, hipófisis linfocítica, carcinoma metastásico. Esas enfermedades están asociadas con la prolactina. Para clasificación de hipopituitarismo, podemos clasificarlos en aislado, donde hay una deficiencia congénita de la hormona liberadora de gonadotrofinas, hay deficiencia gonadal, por lo tanto, ausencia de la pubertad, y los bajos niveles de LH y FSH se van a asociar a anosmia, ¿no? Hay también una patología en la cual se da la deficiencia aislada y adquirida de hormona estimulante de tiroides, que va a conducir a un hipopituitarismo o a una pobre respuesta de la TSH a su receptor específico, que puede derivar en una apoplejia pituitaria. Hay deficiencia aislada también de ACTH, causando deficiencia selectiva de glucocorticoides, ausencia de hiperpigmentación o contracción de volumen. El cortisol plasmático está bajo y no se eleva después de la hipoglicemia inducida por la insulina. Recuerden que el cortisol, la hormona de crecimiento y las catecolaminas tienen un comportamiento antagónico a la insulina. Por eso se les conoce como antiinsulínicos. También se puede presentar en hipopituitarismo aislado, deficiencia aislada de la hormona de crecimiento, lo que va a derivar en una estatura baja en el paciente. Todas estas deficiencias, chicos, aisladas de estas hormonas hipofisarias son sumamente raras, rarísimas, son muy pocas las que se presentan. Pero es bueno que lo conozcan. ¿Qué signos y síntomas? Por ejemplo, cuando hablamos de hormona de crecimiento, básicamente fatiga, dinamia, labilidad, la habilidad emocional, alteración en la calidad de sueño, anormalidades en el metabolismo debe decir. La gonadotrofina, básicamente, ¿qué presenta? En hombres, disfunción eréctil, oligospermia o azoospermia, líbido disminuido. En las mujeres, oligomenorrea o amenorrea, sequedad vaginal, dispareumia, atrofia mamaria. También cuando hay alteración a nivel tirotrofina, bradicardia, bradisiquia, o sea, pensamiento lentificado, la piel incluso se encuentra seca porque las hormonas tiroideas no están presentes adecuadamente, la caída del cabello, la fatiga, la tolerancia al frío, la intolerancia el incremento de peso por retención de tejido graso. Y a nivel de las corticotrofinas, básicamente
astenia, dinamia, hipotensión postural, hipoglicemia, pérdida de peso, letargo. O sea, hay una correlación de la actividad fisiológica de las hormonas alteradas, pero en este caso ya se presentan como efectos también alterados de los órganos blancos, ¿no? El panpituitarismo es el más común de las deficiencias aisladas, donde hay una destrucción de la pituitaria o de la hipófisis por un tumor. Generalmente es un craneofaringioma o metastásico, tumores de la región hipotalámica hipofisiaria. Una de las patologías más conocidas es el síndrome de Sheehan o infarto pituitario postparto, en el cual hay una disminución de llegado de sangre hacia la región de la hipófisis, al parecer por alteración de esa red del sistema portihipofisiario, sobre todo a nivel de la segunda rama, ¿no? En este infarto pituitario postparto hay ausencia de lactación, bajos niveles de prolactina, hay ausencia de la respuesta a la hormona liberadora tirotrópica, hay insuficiencia gonadal, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y otras cosas más, como por ejemplo, estas pueden tener causas para activar esta patología. Enfermedades granulomatosas, tuberculosis, sarcoidosis o granulomatosis de Wenneger o infecciones y radioterapia también pueden llevarnos a un panhipopituitarismo. Entonces, chicos, eso en general de los tumores hipofisiarios, lo más sucinto y lo más claro. Vamos a empezar ahora por los tumores de las hormonas que pueden generar alteración en las hormonas tiroideas. Estos tumores pueden generar, o estas alteraciones hormonales pueden generar hipotiroidismo e hipertiroidismo. Entonces empezaremos con la patología más común, que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una patología que se presenta como consecuencia de la producción excesiva de hormonas tiroideas. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Profesor, no, no se ve ninguna pantalla. A ver, vamos a ver. Ahora, Sí, ahora sí, ahora sí. ok, se está activando. Tenía razón. Así. Entonces, rapidito, vamos a ver lo que corresponde a el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una patología, como les dije, que es por exceso de producción. Pero ahora tenemos que recordar básicamente la función de la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides, para empezar, es una glándula ubicada en la región anterior del cuello. Está ubicado entre lateralmente los músculos esternocleidomastoideo, por delante de la tráquea. Está irrigado básicamente por tres arterias, ¿no? La arteria tiroidea superior, la media y la inferior, y va a drenar básicamente a través de dos venas, la vena tiroidea superior e inferior, que van a drenar a la vena yugular interna, ¿no? Entonces, esa es más o menos la ubicación anatómica. Y recordar también el sistema de producción de las hormonas tiroideas. Recuerden que la tiroides está constituida por folículos, y los folículos que están constituidos por células foliculares y internamente por una región donde está la sustancia coloide. Entonces, para la producción de hormonas tiroideas se requiere necesariamente la presencia del yodo. Si el yodo no está presente, por más que haya actividad de producción de hormonas tiroideas y se produzcan las hormonas tiroideas, estas van a ser deficientes, porque el yodo es la materia prima de estas hormonas. Entonces, si hay un proceso de yodación, hay un proceso de producir eh, la, mm, las enzimas T3 y T4 que van a ejercer efecto sistémico, ¿no? Entonces, ¿qué es el hipertiroidismo? Es un síndrome clínico de diversas etiologías que tiene en común un aumento de la concentración de hormonas tiroideas circulantes. Los signos y síntomas clínicos reflejan los efectos de estos niveles excesivos de hormona tiroidea sobre todo en diversos órganos, ¿no? Prevalencia en la población general, aproximadamente un 0.3%. Más frecuente en mujeres y aumenta con la edad. La incidencia más en mujeres que en varones, más o menos de 0.3 a 0.8 de 103 mujeres y en 0.05 a 103 en varones. Entonces, esa es la parte epidemiológica. La enfermedad de Grace-Basedow es una de las manifestaciones
más frecuentes por producción de hormonas tiroideas. Generalmente es más en mujeres que en varones y la edad promedio es entre los 15 a 40 años. Y una característica clínica es la presencia de exoftalmos, como que hubiera una protrusión de los de los globos oculares hacia afuera, ¿no? El mixedema pretibial y la dermatopatía, menos de 1 a 5%. La acropatía, el 5%. Entonces, las causas, básicamente, hay causas autoinmunes como la enfermedad de Graves-Basedow, hay causas de infecciones como la tiroiditis, hay la tiroiditis subaguda, la tiroiditis no dolorosa, la tiroiditis por radiación, el hipertiroidismo exógeno, que puede ser iatrogénico o ficticio o inducido por yodo incluso. Está también el bocio nodular, el bocio tóxico o uninodular, los adenomas tiroideos, el hipertiroidismo ectópico, el carcinoma tiroideo, el exceso de hormona estimulante tiroides, ya sea por la presencia de tirotropina hipoficiaria o tumores trofoblásticos. Y miren las características que presenta la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad autoinmune cuya característica principal es la manifestación de hiperfunción tiroidea, 100%. Hay un bocio difuso y oftalmopatía infiltrativa. Un pequeño porcentaje de estos pacientes presenta además una dermatopatía, como estamos viendo en el esquema de la parte superior, o en la fotografía de la parte superior, y el mixedema pretibial, o sea, un aumento de volumen de esa zona. Afecta principalmente a mujeres 10 a 1 entre los 20 a 40 años y la patogenia de la enfermedad se caracteriza básicamente por la presencia de inmunoglobulina G, dirigida contra el receptor de TSH. La TSH estimula la formación de bocio y la hiperproducción hormonal. Y más o menos es lo que vemos. El anticuerpo se une al receptor y bloquea la actividad. Como hay exceso de hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Va a haber como que hubiera una hiperestimulación del sistema nervioso, que se manifiesta con nerviosismo, también una hiperproducción a nivel de las glándulas sudoríparas, como aumento de sudoración, hay intolerancia al calor. Estos pacientes con hipertiroidismo, como las hormonas tiroideas regulan el calor, por más que estemos en invierno, así a 0 grados, a grados bajo cero, estos van a tener calor, van a estar en polito mientras todos estamos abrigados. Pero también hay una respuesta más acelerada de los órganos. Por ejemplo, a nivel cardíaco, se presentan palpitaciones, taquicardia y hasta fibrilación auricular. Hay debilidad, aumento del apetito, pérdida de peso porque constantemente están quemando energía. Hay hiperdefecación por aumento de la hipermovilidad a nivel intestinal. Como están hiperactivos, incluso pierden el sueño. Pacientes que están con insomnio. Hay caída de cabello. Los síntomas oculares, lo más resaltante es la protrusión del globo ocular. Pero hay fotofobia y no toleran la luz. Hay dificultad para concentrarse. Hay trastornos menstruales en las mujeres. También hay pérdida de cabello, como les dije. Hay ginecomastia, hipertensión arterial, temblor fino de las manos, debilidad muscular, confusión, separación de las uñas del lecho unguial. Y miren, esa es más o menos la imagen que deben de recordar para esta patología. Paciente sentada, sudorosa, con taquicardia, aceleración de la motilidad intestinal, hiperdefecación, alteración en el ciclo menstrual por amenorrea, este, alteración de la estabilidad motora, hay temblores, debilidad muscular, fatiga muscular, hay mixedema pretibial, ¿no? Esta imagen tienen que recordar. Y miren el exoftalmos que se presenta como como que se estuvieran saltando los ojos, ¿no? Incluso suele ser bilateral. En este niño es unilateral, miren como uno de los ojos está como que estuviera queriendo salirse. En este paciente igual es un hipertiroideo con presencia de exoftalmos bilateral a predominio del lado izquierdo. Y miren cómo se ve lateralmente, si acaso un poco em, hacemos el desplazamiento y la apertura de, a nivel ocular de
de los ojos, del globo ocular, y vemos cómo está protruido. Miren cómo está como que estuviera salido. Igual, en algunos incluso hay daño hasta del nervio óptico, porque como hay una protrusión, como que hay un desplazamiento hacia adelante, que puede manifestarse. Miren como que estuvieran asustados, ¿no? Miren cómo es la manifestación de estos pacientes. En algunos casos se pueden hacer correcciones quirúrgicas, dado que estos músculos que regulan la ubicación anatómica del globo ocular, el músculo lateral, medial o el oblicuo superior, ¿no? O inferior, que se puede manejar quirúrgicamente para regular esto. Hay una oftalmopatía que ya tienen grados de clasificación, más básicamente para los clínicos. El bocio tóxico multinodular, esta es la causa más frecuente de hipertiroidismo en las personas mayores de 50 años, pero más presente en las mujeres. Puede ser el estadio final del bocio multinodular, funcionante de larga evolución, donde aparecen áreas de autonomía funcional independientes de la hormona estimulante tiroides. La hiperfunción es rara en nódulos menores de 3 centímetros de diámetro. No se acompaña de oftalmopatía infiltrativa y predominan los síntomas cardiovasculares. Pueden cursar generalmente con hipertiroidismo por incremento excesivo de la T3. Hay fases en el desarrollo del bocio multinodular por deficiencia de yodo o por mutaciones somáticas del receptor de hormona estimulante tiroides. Los nódulos liberan hormonas tiroideas de manera autónoma y dependiente del hormona estimulante, pero miren cómo el nódulo va aumentando de tamaño. Cuando eso generalmente ocurre en el bocio tóxico multinodular. El adenoma tiroideo tóxico, entre el 10 al 20% de los adenomas pueden ser hiperfuncionantes, incluso adquieren autonomía funcional y escapando de la regulación de la hormona estimulante tiroides, por lo que anula la función del resto de la glándula. Aparece en pacientes más jóvenes que el bocio nodular, pues generalmente entre los 30 y 40 años, y los adenomas tóxicos superan el tamaño de los 2.5 a 3 centímetros de diámetro. En ocasiones incluso pueden producirse necrosis o hemorragias internas. Y miren, esta es la imagen que tienen que recordar, a diferencia de la otra que vimos. La tiroiditis subaguda, llamada también tiroiditis de Kervain o granulomatosa. La causa se atribuye a un virus de la parotiditis o el cosaquivirus o adenovirus. Las características histológicas, se ve que hay destrucción de parénquima, hay presencia de células fagocíticas grandes, gigantes, y que suelen presentar fiebre, además, malestar general, dolor de cuello. Al inicio, los síntomas de hipertiroidismo sin oftalmopatía. El examen después de la glándula es muy dolorosa. Posteriormente puede haber manifestaciones de hipotiroidismo. Generalmente no son detectables anticuerpos antitiroideos. Diagnóstico diferencial, la tiroiditis subaguda con la enfermedad de Graves-Basedow. Miren, esa es la manifestación de una paciente con tiroiditis subaguda. Entonces, el diagnóstico para esto, básicamente tenemos que encontrar historia clínica adecuada, un dosaje de TSH, dosaje de T4 libre, dosaje de T4 unido a su transportador, dosaje de T3, o sea, básicamente dosaje de la batería de T3. Puede haber una ecografía tiroidea para ver cuál es el tamaño, una gammagrafía tiroidea o valorar la captación de yodo, de isótopos de yodo 131. Entonces, esto es una gammagrafía tiroidea normal, donde se puede ver una adecuada captación de los radioisótopos en una glándula. Este es una hiperplasia, miren, esto es lo normal, pero miren esto que está más agrandado, más volumen, ya se presenta como una hiperplasia difusa. En cambio, este se presenta, parece una hiperplasia difusa, pero en realidad es un nódulo funcionante o un nódulo caliente, porque todavía produce más hormonas. Miren, otro nódulo caliente. El bocio multinodular, hay varios bucles, varios nódulos que se presentan. En el hipertiroidismo y la gestación, en general, el embarazo mimetiza el hipotiroidismo.
Hay crecimiento tiroideo, como que aumento de una masa a nivel de la región anterior del cuello. Hay aumento de gasto cardíaco y vasodilatación periférica. Hay aumento de producción de T4 total por aumento de la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Y el hipertiroidismo verdadero más o menos complica 1 o 2 de cada 100 embarazos. El tipo más frecuente de hipertiroidismo durante el embarazo es la enfermedad de Graves, base 2. Debe diferenciarse de nodos autónomos por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la tiroiditis. El hipertiroidismo se relaciona con aumento de riesgo por diagnóstico y tratamiento, requiere de un especial cuidado. Tormenta tiroidea, cuando ya los pacientes presentan un diagnóstico de problemas hormonales tiroideos y se presenta como una complicación grave y extrema del hipertiroidismo. La mortalidad llega incluso hasta el 75% y el diagnóstico clínico básicamente es como exámenes de laboratorio con valoración de hormonas tiroideas. Se puede presentar fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, agitación, delirio, psicosis, estupor, coma, náusea severa, vómito, diarrea, o sea, una complicación sistémica, ¿no? Se presenta en pacientes con hipertiroidismo no diagnosticados o aquellos pacientes que ya están diagnosticados pero que están con un tratamiento inadecuado y con factores precipitantes como la cirugía, el trauma, la infección o la carga aguda de yodo y la diabetes descompensada. Mecanismo desconocido. Al parecer es una patología que se presenta por disminución de las proteínas ligadoras de tiroxina. La tiroxina se puede unir a la albúmina, a la prealbúmina y a a- y a la globulina transportadora, pero frecuentemente es a la prealbúmina. Tratamiento, hay fármacos para todo esto, simplemente a mencionar, ¿no? El metamisol, carbimazol y el propiltiuracilo. Hay fármacos antitiroideos que se pueden usar más o menos por un tiempo de 3 a 6 semanas. En algunos casos incluso pueden llegarse hasta 12 meses, pero generalmente es menos de ellos. El radioisótopo de yodo 131 sirve para ver, para ver más o menos la captación del yodo en la tiroides. Tratamiento quirúrgico se indica en algunos casos cuando hay, por ejemplo, bocio grande, resistencia de a los elementos antitiroideos, efecto secundario de los antitiroideos, o hay una reincorporación rápida se requiere de una reincorporación rápida de la vida laboral. Entonces, en esas condiciones sí se sugiere, ¿no?, el tratamiento quirúrgico. Pero también hay otras, generalmente como la oftalmopatía grave, por ejemplo, el embarazo que tiene mal control y que puede tener efectos secundarios con los antitiroideos. El nódulo tóxico multinodular tóxico en donde es importante el tamaño. Entonces, el tratamiento de la hormona de la tormenta tiroidea también se utiliza fármacos para eso. Y listo, chicos, este es el segundo tema. Muchas gracias por su atención. Y nos queda solamente ver el último tema, que es el hipotiroidismo, que sería lo contrario al hipertiroidismo, en donde se presentan también patologías especiales. El hipotiroidismo tiene características peculiares que los vamos a ver ahora. ¿Se ve en mi pantalla? No, no, profesor. ¿Ahora? ¿Se ve? Ok. El hipotiroidismo. Como sabemos, el yodo es captado por, por las células de los folículos tiroideos. Internamente presentan una tiroglobulina y producen finalmente T3 y T4. Se unen a su célula blanco a través de los receptores específicos predominantemente para T3. T4 no tiene receptores específicos, por lo tanto T4 resulta como una hormona de almacenamiento para la T3.
Entonces, las hormonas tiroideas actúan principalmente en tres zonas: en las mitocondrias, en el núcleo y en la membrana. En las mitocondrias, básicamente para la estimulación de dar el color, la génesis del color, y la producción de ATP. El hipotálamo ejerce efectos sobre la hipófisis, dijimos, a través de la hormona liberadora tirotrópica, y esta va a liberar la hormona estimulante tiroides. La hormona estimulante tiroides a nivel de los folículos lo que va a hacer es estimular la captación de yodo en contra de una gradiente de concentración. Más o menos internamente en la tiroides vamos a encontrar una concentración de 25:1 con respecto al medio externo. Por lo tanto, para meter más yodo se necesita una condición adecuada de transportadores que van en contra, ¿no? Y ahí recordar el eje tiroideo que ya hemos visto. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo se van a dar como consecuencia de la alteración de de la función de la producción de las hormonas tiroideas. Podemos hablar, por lo tanto, de un hipotiroidismo primario, como la tiroiditis, la atrofia, ausencia de yodo o presencia de yodo radiactivo por procesos postquirúrgicos o por presencia de fármacos. También se puede dar un hipotiroidismo a nivel estimulado desde la parte superior, como el síndrome de Sheehan, los tumores, también cuando hay presencia de irradiaciones o presencia de anticuerpos autoinmunes, ¿no? O neoplasias o granulomatosis. O también puede darse como consecuencia de la alteración a nivel del hipotálamo, por ejemplo, los tumores encefálicos, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo, cuando se va a dar posteriormente a las regiones de lo interno de lo externo a lo interno, se habla de un hipotiroidismo secundario. Mejor dicho, siempre para una patología valoramos desde la periferia hasta adentro del sistema nervioso. Por lo tanto, el hipotiroidismo primario va a afectar básicamente a la glándula. El hipotiroidismo secundario va a afectar tanto a la hipófisis como al hipotálamo. Incluso algunos autores hacen referencia a un hipotiroidismo terciario, catalogando el primario solamente con afectación de la hipófisis y, y el terciario con afectación a nivel tálamo. Entonces, la T3, T4 ejercen efectos sobre esas células, ¿no? El espectro clínico, hay hipotiroidismo leve, subclínico, hay moderado o intenso hipotiroidismo clínico, hay severo, un hipotiroidismo que puede llevar al coma mixedematoso. ¿Qué pasa en el leve? En el leve estamos hablando de un paciente eutiroideo, en donde la T4 es normal y la TSH se encuentra elevada. En un moderado, el hipotiroideo presenta T4 disminuido y TSH aumentada. Y en el coma mixedematoso, el paciente es muy hipotiroideo, T4 y TSH están en diferentes concentraciones, mientras T4 disminuye, la TSH aumenta, pero el paciente puede llegar al coma simultáneamente. Síntomas importantes que debemos recordar es en el adulto intolerancia al frío. Estamos en pleno verano, estas personas están con casaca y bastante abrigo. También están con lentitud del pensamiento, hay la habilidad emocional. Como hay disminución de la motilidad intestinal, pueden llegar al estreñimiento. Además, como hay alteración en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas, sobre todo de los lípidos, hay aumento de peso. Hay hipersomnia, polimenorrea, hipermenorrea, dolores articulares también. En el niño, en cambio, hay una disminución de la velocidad de crecimiento y disminución del rendimiento escolar. Estos son los signos importantes de un hipotiroideo: alopecia, macroglosia, edema palpebral, tolerancia al frío, cardio pericárdico, hay estreñimiento, debilidad y espasticidad, los reflejos incrementados, la piel áspera, seca, amarilla, y hay metorragias en las mujeres, ¿no? Hay aumento de peso también. Entonces, el hipotiroidismo subclínico básicamente genera retardo en el crecimiento del niño, hipercolesterolemia y dificultad para bajar de peso. El hipotiroidismo puede pasar inadvertido. ¿Y cuándo lo voy a sospechar?
cuando en el paciente o en el niño hay retardo de crecimiento, hay galactorrea, hay artralgias, hay alopecia, hay disturbios mentales, vértigo, infertilidad, hay dislipidemia, hay anemia crónica, hay sobrepeso, hay fatiga crónica. Entonces, ahí vemos ya alteraciones, ¿no? Hay depresión en el paciente. Entonces, para el diagnóstico, básicamente en la clínica, signos y síntomas. En el laboratorio, T4 bajo, con TSH alto o TSH normal o bajo. El tratamiento, básicamente con reemplazo hormonal, levotiroxina, y generalmente levotirox. El caso de hipotiroidismo secundario, el reemplazo de la levotiroxina será después de dar corticoides, ¿no? No es recomendable uso de T3 como reemplazo. El reemplazo de levotiroxina debe ser lento y progresivo, y el hipotiroidismo primario de dosis plena es aquella que normaliza la TSH. El hipotiroidismo secundario, la dosis plena es aquella que normaliza T4. Un hipotiroidismo congénito, miren, aletargado, es un niño de 4 semanas de nacido, pero que presenta ictericia neonatal persistente. La fascia está como que media luna, abogatada. Las fontanelas están muy abiertas. El abdomen es prominente, incluso con protrusión de la cicatriz umbilical que puede llevar a una hernia umbilical. Hay lívidos reticulares, hay el nivel bajo de T4 y el nivel de TSH, hormona estimulante de tiroides, es alto. Los dos son gemelos, pero uno de ellos ha sido afectado por hipotiroidismo desde los 2 o 3 años aproximadamente. Y recién se le diagnosticó a los 7 años. Mire, se inició tratamiento con Eutirox. Existe retardo de crecimiento por inicio tardío del tratamiento. Mire. Cretinismo, varón, este es un varón de 14 años con hipogonadismo congénito, sin tratamiento alguno. Y miren cómo son sus fases características. Hay un retardo severo del crecimiento, llega más o menos al metro 10, ¿no? Con alteraciones proporcionales del cuerpo, hay déficit cognitivo marcado, se presenta en estos pacientes T4 bajo, el T3 es normal o está en niveles inferiores, el TSH es alto y generalmente hay retraso en el crecimiento. El cretinismo presenta el retraso puberal marcado. Con el tratamiento con Eutirox, el paciente tendrá aparición de los caracteres sexuales secundarios. Hipotiroidismo infantil, miren. Niña de 6 años con fases de mixedema, desaceleración del crecimiento desde los 3 a 4 años. Y hay una constitución algo gordita, ¿no? De desproporción corporal. Pero en ella no hay bocio. En esta paciente se diagnosticó como tiroides ectópica. Este es otro caso de una tumoración en línea media cervical supratiroidea mostró captación de trazador de yodo. En dicha tumoración, y T4 es normal o bajo, TSH levemente elevado. Igual en este caso, dos hermanas con bocio difuso de varios años de evolución, miren el agrandamiento de la región anterior del cuello, clínicamente con moderados síntomas de hipotiroidismo. En ellas la T4 está bajo, TSH alto, y a la biopsia no se identifican linfocitos. Madre con hipotiroidismo, por tiroiditis de Hashimoto, hija afectada por enfermedad de Graves-Basedow. Ambas son enfermedades autoinmunes y no es infrecuente que coexistan en familia. Las fases de hipotiroidismo, miren, fascia bogatada, mirada perdida, miren más o menos la expresión del rostro, la piel. Hipotiroidismo primario, cuando la glándula está afectada. Los síntomas son marcados, ¿no? Incluso en de varios años de evolución. En algunas regiones del cabello hay pérdida de cabello, lo que se traduce en una alopecia. Y la madarosis, ¿no? Que es la caída de las cejas. No tiene nada de cejas. Un hipotiroidismo primario, también vemos a una paciente con fases que no tienen una expresión, ¿no?
Hay un infiltrado, hay madarosis, hay tinte carotinémico de la piel, cabello sin brillo. Miren estas fases de esta paciente. Estas fases son mixedematosas, cabello sin brillo, seco, caída de vello axilar y piernas infiltrantes. Este caso, una tiroides de Hashimoto, es de una mujer de 50 años de edad con síntomas moderados de hipotiroidismo, y en esta paciente el hipotiroidismo tuvo una evolución de 2 años. Se presenta como un bocio difuso, firme, que a la palpación se ve irregular, y a los exámenes laboratoriales se detecta que es positivo. Mixedema primario trófico, síntomas y signos evidentes de hipertiroidismo de larga data. Hay ausencia de bocio. Síndrome de Sheehan, mujer de 32 años, último parto hace 4 años, sangrado uterino intenso, periparto, AIA galáctea, amenorrea, postpartum, T4 es bajo y TSH alto. Listo, chicos. Entonces, esas son las patologías que teníamos pendiente por revisar. Y si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Muy bien. Entonces, hemos terminado con los temas que se nos han asignado, y buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor.